mi posición. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Áurea Tlatoa, investigadora del área social de signos vitales, también Saúl Arellano, a quien escuchábamos hace unos momentos también en este espacio, investigador del PUET UNAM. Gracias, Áurea, gracias, Saúl, por estar con nosotros. Áurea, me gustaría iniciar con usted. ¿Qué tanto van a pesar los programas sociales en el resultado electoral del próximo 2 de junio? ¿Qué piensa usted, Áurea? Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte y en saludar a tu auditorio. Pues mira, parte del trabajo que hacemos en Signos Vitales pues implica justo el análisis del combate a la pobreza, ¿no? Tenemos ya indicios, investigaciones previas pues que nos hablan de la no redistribución de los programas o de la riqueza realmente que va atacando los niveles de pobreza en México. Entonces, nos ha llamado mucho la atención que ciertos programas van más enfocados a ciertos grupos poblacionales, ejemplo de jóvenes, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, que más allá de ser o de representar una transferencia condicional, es decir, que sea a cambio de un real crecimiento o un real aprendizaje, una real inserción laboral de los jóvenes, no se está traduciendo en eso. Al igual que incluso las becas, ¿no? Las becas que maneja el gobierno, muchas de las becas para educación media superior, incluso han dejado de ser progresivas, es decir, ahora las están recibiendo más quienes menos las necesitan. Entonces es importante dar cuenta de cómo el gobierno o hay indicios de que pues, se puedan usar este tipo de programas sociales cuando se adelanta incluso a las pensiones o los montos, las transferencias para los electores, como haciendo pensar que si cambiasen de partido, se quitarían, ¿no? Entonces es importante que como ciudadanos estemos informados de lo que implica un derecho social y justamente pues la función de los programas sociales. Sí, se une a esta conversación Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, sí, Áurea le ve un componente que pudiera incidir en el resultado de la elección. Saúl, pero también Xóchitl firmó con sangre que va a seguir con estos programas sociales. ¿También le está viendo la oposición un componente electoral? Sin duda alguna, Juan Carlos, te saludo y gracias por la invitación. Saludos a Áurea y a Tonatiuh y a todo el auditorio, por supuesto. Mira, los programas sociales siempre, desde que se han diseñado en México, han tenido un tinte electoral, digamos, ¿no? Por eso en la década de los 90 se insistió en que el Programa Nacional de Solidaridad tuviese una regulación. Recordemos que este programa lo implementó la administración 88-94 y que si algo se le ha criticado a este programa es que era de una altísima discrecionalidad. Fue sustituido por el programa Prospera o Progresa en su momento, se le quitó el componente comunitario, se dieron transferencias individualizadas y familiares y se creó por primera vez un padrón de beneficiarios. Fue la primera vez que México inició un programa con ciertas reglas de operación, algunas todavía muy frágiles en su diseño, pero bueno, hubo un intento de esto. Las siguientes administraciones mantuvieron como principal instrumento de la política de combate a la pobreza, que no de toda la política social, este programa, ¿no? El Prospera, y luego fue Oportunidades, y luego fue Prospera con Peña Nieto, y siempre hubo esta idea de blindar a esos programas para que no tuviesen el uso electoral. Durante las diferentes campañas, la del 2000, la del 2006, la del 2012 y la del 18, se insistió mucho en que los programas sociales no se le iban a quitar a la gente, así es que podían votar por cualquiera de sus preferencias. Yo creo que no hay una inevitabilidad en el asunto de que si tienes muchos recursos y los repartes vas a ganar necesariamente la elección. Si así hubiera sido, pues no pierde el PAN en 2012 y no pierde el PRI, y menos de la manera que lo hizo en 2018, con la enorme ventaja que obtuvo López Obrador en la elección. Entonces, sí hay un componente de pretensión de uso electoral, sobre todo cuando llegan a tu casa y te dicen esto te lo manda el presidente,
te lo manda el gobernador o la gobernadora, te lo manda la alcaldesa, el alcalde, y se personalizan estos recursos, ¿no? Sí creo que hay un problema muy importante en esta administración al haber desmantelado esos padrones de beneficiarios que eran mejorables, que se tenían que revisar, que se tenían que integrar y generar un único padrón de beneficiarios a nivel federal, pero en esta ocasión hay que recordar que lo sustituyeron por el famoso censo del bienestar, que ni era censo, que no terminó siendo tampoco un padrón como tal, no sabemos quién lo tiene, cuántas personas están ahí, se maneja con una enorme discrecionalidad, y creo que la principal puerta de acceso al uso electoral de estos programas, más que en la entrega directa del recurso como tal, en ese momento en que les llega el dinero a la tarjeta, lo van, lo sacan, creo que más bien es en la composición de este llamado censo del bienestar y el manejo que estén dando a los datos que están ahí, porque pues sí pueden personalizar propaganda, sí lo pueden compartir con uno u otros partidos políticos, sí pueden enviar información falseada, diciendo que si no votan por tal o cual opción, pudieran tal vez ver afectados esos recursos, y yo lo vería más por ese lado, por el del padrón de beneficiarios, que no es padrón, que es este censo de bienestar, y que solamente el gobierno sabe cómo está hecho, cómo funciona, quién lo tiene y dónde lo tiene, ¿no? Sí, puede haber programas sociales, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, que no sean utilizados políticamente, electoralmente. ¿Cómo se pueden brindar programas sociales, blindar programas sociales ante procesos electorales? Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a Aurea, y a Saúl. Bueno, yo creo que aquí Saúl, el doctor Arellano, toca un punto importante que de hecho, diría yo, debate o refuta lo que comentó Aurea, ¿no? Los programas sociales, si fueran un mecanismo de coerción del voto, pues entonces el PAN no hubiera perdido, las elecciones de 2018. El PRI, no hubiera perdido las elecciones de 2018, o el PAN las del 2012. ¿Cómo blindar los programas sociales? Preguntas. Bueno, yo creo que la clave ya la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a las iniciativas que presentó al inicio de su sexenio, se pudieron elevar a rango constitucional los programas sociales. Eso quitó un punto muy importante dentro del juego de la política pública que pudieran haber ejercido los partidos políticos al momento de la elección. Como tú sabes, uno de los puntos más importantes de esta política fue quitar a terceros, quitar a jugadores que pudieran estar incidiendo sobre el voto de la población, o tratar de obligarlos a votar en uno o en otro sentido. Ahora las personas, los adultos mayores, para hablar de este en particular, tienen que acudir a las oficinas del bienestar, llevar sus papeles, y después son llamados para recibir su tarjeta. Esa tarjeta la activan, y a partir de ahí van a recibir periódicamente los ingresos, sin un tercero adicional. El elevar a rango constitucional los programas sociales es el blindaje que el presidente mencionó en algún momento de sus mañaneras, y dijo, bueno, ahora ya no vamos a tener este problema en donde los recursos estaban focalizados en ciertos grupos y podían ejercer cierta presión factores políticos en momentos decisivos. Es universal, y eso hay que entenderlo. La persona más rica del país, la persona más pobre del país va a recibir la misma cantidad. Otro punto importante para cerrar este bloque de mi participación, lo centro en el comentario que hacen sobre adelantar los programas sociales en momentos de elecciones. Bueno, esa es una disposición, no es algo que el gobierno haga porque quiere ganar votos. Entonces hay que tener eso en cuenta para poder analizar a profundidad. Yo creo que las personas se han visto beneficiadas, sí, por los programas sociales, pero también hay que entender que no fue la determinante importante para sacar a 5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. En realidad fue la política laboral implementada por el actual gobierno lo que incrementó de manera importante los ingresos corrientes, los ingresos de la población, y ese fue el factor más importante en su momento. Muchas gracias. Sí, Aurea, esto que nos comenta Tonatiuh, que al inscribir en la Constitución
los programas sociales de alguna manera es una forma de blindarlos del uso electoral. ¿Es correcto? ¿Está de acuerdo con esa fórmula, Aurea? Ok, mira, hemos también analizado a nivel organización, digamos, las lagunas que existen en procesos electorales. Entonces, justamente el hecho de poder usar, o sea, tenemos una ley ahorita, acotándome a lo electoral, una ley muy restrictiva, pero muy prohibitiva, pero poco regulada también. Entonces, si bien el hecho de hacerlo constitucional garantiza este derecho a las personas, el hecho es que en la realidad, digamos, la política social en México, como se prometió digamos, con esta administración, pues no ha cambiado, o sea, sigue siendo la misma. Tan es así que los resultados, si bien de acuerdo al Coneval, en esta última medición del 2022, pues reporta una importante disminución. Sin embargo, respecto de los ingresos, más no de lo multidimensional que tiene que ver las carencias sociales. Entonces, creo yo que el punto de los programas sociales sí debiese ser más focalizado en algunos de los casos, cuando se trata de ciertos programas sociales, porque si no, sí entran en estas lagunas electorales donde pues tienden a hacer política. Sí, Saúl Arellano, ¿protege la Constitución el hecho de que no se utilicen electoralmente los programas sociales? Sí, Saúl. Desde mi perspectiva, Juan Carlos, ¿sí? No sé si ya me escuchas. Sí. Mira, sí, te decía que yo pienso que habría que pensarlo en dos vías. Por un lado, el hecho de que algo esté en la Constitución, pues no necesariamente va a garantizar que se cumpla, ¿no? Evidentemente, hay quienes pensamos que haber incorporado a los programas sociales con rango constitucional constituye un error doble, uno de arquitectura y diseño constitucional y otro más de perspectiva y visión de largo plazo. ¿Qué ocurriría si acabamos con la pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurriría si los gobiernos decidieran transitar de esta perspectiva muy tradicional mexicana de concebirse como instancias que prestan servicios y se transitara a estructuras de gobierno que garantizan derechos? Bueno, esa perspectiva nos ahorraría todo este galimatías que está ahora en la Constitución y que de verdad es, desde el punto de vista de técnica constitucional y arquitectura constitucional, pues es una aberración que estén ahí. En segundo lugar, me parece que hay una contradicción entre lo que establece la Carta Magna y justamente una ley muy restrictiva en muchos sentidos, desde limitar la libertad de expresión hasta tener que estar justamente teniendo estas disposiciones operativas de programas de que porque viene un periodo electoral entonces hay que hacer ciertas adelantos, ciertas medidas administrativas para que no crucen. Me parece que esto viene, insisto, ya desde hace muchas décadas, debido a la desconfianza que había, digamos que bien ganada del PRI, de que usaba los recursos públicos para intentar manipular el voto, la intención, etcétera, y luego todos los partidos desconfiaron de todos y empezaron a meter cada vez más candados para que los programas sociales no fuesen utilizados con esta perspectiva. A mí me parece que lo que habríamos que comenzar a hacer es rediseñar y repensar el gobierno para que tenga una nueva, digamos, generación de políticas públicas que sean políticas de Estado. Es decir, hay mandatos constitucionales que deberían estar permeando en todas las decisiones del gobierno y que deberían estar en debate ahora, sobre todo que vamos a la elección presidencial, pero no se nos olvide también de muchas gubernaturas, 9 si no me equivoco, y más de 1,250 alcaldías. Entonces, ¿qué deberíamos estar debatiendo? Hemos escuchado ya las primeras propuestas de las candidatas y el candidato y nos dicen, mi proyecto es tal, mi proyecto es aquello, mi proyecto consiste en esto. Bueno, que tengan o no un proyecto es irrelevante, porque el proyecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
la cual establece en su artículo 25 y 26 que los objetivos del desarrollo nacional están dados por la propia Constitución. ¿Qué querría decir eso? Que independientemente de lo que crean las candidatas y el candidato, su mandato, lo hacen así al protestar el cargo, lo harán quien triunfe en la elección, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De tal modo que los asegúnes son los mecanismos y vías, el enfoque de política pública, porque gracias a que el constituyente en el año 2011 modificó la Constitución y nos regaló, hay que reconocer, nos obsequió un nuevo paradigma constitucional en el cual lo que debe garantizarse de manera integral, progresiva, simultánea, son los derechos humanos, de los cuales forman parte los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, ese mandato debería ponernos en una discusión respecto de cuáles son los mecanismos de política pública para garantizar esos derechos. En el PUED-UNAM hemos contabilizado cuando menos 19 derechos humanos de rango constitucional que tienen que ver con el diseño de la política social. Está ese enfoque donde está ese diagnóstico que debate ahora en las campañas. Me parece que por allá debiéramos comenzar a apuntar. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate con Aurea Tlatoa, Saúl Arellano, Tonatiuh Martínez, sobre los programas sociales y la elección del 2 de junio. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. La creación de alrededor de 39 programas sociales no son del todo benéficos para nuestro país, pues en la mayoría de ellos abunda la desorganización y hasta la falta de control. Ejemplo son los bancos del bienestar. Esto lo opinó José Monroy Sorribas, analista político. Entonces, hablar de un banco del bienestar, aquí acabas de dar cuenta en el reportaje, pues primero iban a ser 13,000 sucursales, luego sucede que no y nos quedamos con 2,000. Y como dijo bien este economista muy brillante y muy destacado, no es un banco. En estricto sentido, son sucursales que, ojo, tienen un control sobre el beneficiado para efecto de darle, aparentemente sin intermediarios, una de las partes del pastel que el presidente reparte. ¿De dónde salieron esos fondos? Pues el presidente decía que una vez que hubiera austeridad en el gobierno, que se recortaran los sueldos, que desapareciera el Estado Mayor, habría 500,000 millones de pesos para repartirse.
Ahora el problema grave, serio, es que no ha funcionado ni el Banco del Bienestar, ni lo que tienen en la cabeza del gas bienestar, ni ninguna de las políticas públicas, porque, ojo, son dádivas. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Hay un tema que resulta, Tonatiuh Martínez, ciertamente contradictorio. ¿Por qué se critica los programas sociales de que no sirven prácticamente, que no están combatiendo la pobreza, por no estar focalizados? Y escuchamos a la oposición, particularmente a Xóchitl Gálvez, decir que va a bajar a 60 años la entrega de la pensión de los adultos mayores, y en un evento firmó con sangre que no los va a quitar los programas sociales. Jorge Álvarez Maínez también apoya esta propuesta. Es más, parece una suerte de rebatinga con el tema de los programas sociales, porque es un concurso a ver quién baja más la edad y quién da más dinero. Clara Brugada en la Ciudad de México propone bajar a 57 años, apoyos para adultos mayores. Claudia Sheinbaum, otorgar la mitad de lo que se da actualmente a adultos mayores entre 60 y 64 años de edad a mujeres. Prometen apoyos para niños, para jóvenes, en fin, están tirando dinero, así como en los programas de concursos de Estados Unidos que agarraban y tiraban dinero hacia a las cámaras. Sí, Juan Carlos, el caso de Xóchitl es particular, causa pues risa, sino coraje, porque en realidad su partido votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. El PAN se pronunció en contra, en la mayoría hubo algunas abstenciones, pero ninguna persona votó a favor. Y ahora viene a hacer un espectáculo y firmar con sangre. Para los que profesamos la fe católica sabemos que eso es eso está prohibido, pues, por la fe. Y lo hace para tratar de ganar votos, para tratar de ganar en la discusión mediática. Si bien es cierto es que se llevó la nota en esa ocasión al inicio de la campaña, pues simplemente demuestra la falta de seriedad que tiene su campaña, y una más de sus ocurrencias, como la de cerrar una refinería que aporta más de 20,000 empleos al país y que produce cerca del 15% de la gasolina que consumimos. Una más de sus ocurrencias. Por otro lado, y en otras campañas, unas que sí son serias, por ejemplo, desde mi punto de vista, la de la doctora Claudia Sheinbaum y su propuesta de aportar una pensión para las abuelas cuidadoras, que de hecho son esas mujeres que tienen entre 60 y 64 años y que sin duda aportan a la economía familiar a través de los cuidados que ejercen. Bueno, el desarrollo que ella está haciendo de un sistema nacional de cuidados a través de una estructura que ya tenemos operando y que se ha descuidado más en otros sexenios que en es la del DIF. Esa no me parece para nada una ocurrencia, sino más bien nuevamente una situación que viene a aportar a los que sabemos, y yo creo que Aurea y Saúl no podrán estar de acuerdo en que hay una feminización del trabajo del hogar histórica, y que tenemos que atacar de una u otra forma. Lo que está proponiendo la doctora es justo un mecanismo para estas mujeres que pues están ejerciendo estas labores en el hogar. Lo de Álvarez Maínez, pues la verdad no tiene pies ni cabeza. Yo creo que pues ese 4% no lo está viendo nadie. Entonces yo me concentraría en las dos propuestas que están hasta arriba. Sí, Aurea, ¿dan las finanzas públicas de nuestro país para tanto que están prometiendo las candidatas y el candidato presidencial para sostener esto? Mira, pues hemos también logrado identificar algunas fallas de la pobreza. Si bien, como pues mencionabas en un principio, la pobreza ha sido falla que cualquier político se quiere colgar, en el sentido de ver hasta dónde pueden bajar la pobreza, ¿no? Entonces, el discurso electoral pues ha ahondado en eso. Y es
pues es triste que sigue siendo una promesa constante de campaña, es decir, el bajar la pobreza, el mayor empleo y pues en la realidad pues no tenemos un sistema que realmente lo logre. Entonces, parte de las fallas de la pobreza sigue siendo el enfoque conceptual que tenemos de la pobreza, donde solo se concentra la acción se concentra en solamente una secretaría, ¿no? Previo a era Sedesol, ahora es la Secretaría del Bienestar, mismo elemento que se presta a una pobreza al combate a la pobreza con connotación político-electoral, es decir, es triste también darnos cuenta de que se sigue lucrando con la pobreza de las personas, ¿no? O sea, con las promesas, con prometerle un México mejor a la gente cuando pues en la realidad muy poco se ha hecho. Sí hay avances importantes, hay que reconocer, pero poco ha habido en este avance a la pobreza. Seguimos teniendo dentro de este combate un nulo enfoque de derechos. Entonces, pues se sigue replicando lo mismo administración tras administración, una falta de un proceso sistemático de evaluación, ¿no? Que no nos permite ver los impactos, y todavía aunado a esto viene pues la inseguridad o gobernanza criminal. Entonces, son muchos elementos que confluyen para que un candidato o una candidata se pueda poner o se pueda colgar como esta medalla de Salvador pues para reducir la pobreza. Me parece, sí es importante ver justo de dónde estamos parados, cuáles son las fallas de esto que venimos repitiendo administración tras administración, y en función de eso, hacia dónde es necesario construir ese México mejor. Sí, Saúl, se ha hablado en estas campañas electorales en cuanto a los programas sociales, de transparentar los padrones, de que haya estudios sobre la efectividad de los programas sociales, que haya censos en los que todo el mundo pueda tener acceso a la información. Es decir, todo esto que Áurea y que ustedes han manifestado esta tarde, que de los programas sociales focalizados que había en administraciones anteriores, en donde había programas para tener padrones de beneficiarios y demás, en esta administración con la universalidad se perdieron. ¿Se está hablando de eso? Bien, Juan Carlos, yo daría un paso o dos más para atrás y haría una pregunta abierta. ¿Cuáles son los objetivos y prioridades de la política social mexicana? Si nos ponemos a revisar con seriedad, evidentemente desde el 1989 hasta la fecha, el principal objetivo de la política social se ha reducido al combate a la pobreza mayoritariamente, ¿no? Pero la política social abarca, como sabemos, educación, alimentación, salud, etcétera, vivienda, desarrollo urbano, desarrollo ecológico, y en esa medida habría que replantear, a mi juicio, los objetivos de la política social, y yo pondría dos. Uno de ellos, que incluso forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible, es reducir la desigualdad, y para eso va a ser necesario, Juan Carlos, y aquí intento dar también un poco respuesta y abonar a lo que se decía sobre si alcanza o no el dinero para hacer todo lo que dicen que van a hacer. Si nosotros no llevamos a cabo una reforma fiscal integral en este país, no va a haber recurso que alcance para ningún programa adicional. Necesitamos, por ejemplo, si queremos hacer un programa nacional, una estructura de un sistema nacional de cuidados, si queremos un auténtico sistema nacional de atención y garantía de los derechos de la niñez, que de las niñas y niños no se hablan, y es el grupo más empobrecido de la población nacional. Los adultos mayores sí han tenido una mejoría en sus condiciones por la elevación de sus ingresos, pero las niñas y niños se han mantenido en alrededor del 50% de la totalidad de ellas y ellos en pobreza. Para abatir esto y tener un sistema nacional de escuelas de tiempo completo, que es urgente tenerlo en este país, y un sistema nacional de cuidados, además del sistema de salud como Dinamarca, que nos prometieron y que no se va a cumplir obviamente, pues requeriríamos algo así como 7 puntos adicionales del PIB. Deberíamos estar recaudando entonces no el 13 o 15% que recaudamos anualmente por impuestos generales, sino irnos a un 22 o un 23, cuando menos,
Pero aquí entramos al problema de a de veras, Juan Carlos, porque alterar las relaciones de la desigualdad implica alterar las relaciones del poder. Se dijo en esta administración, muchos pensamos que iba a avanzarse mucho más en ese sentido, de separar el poder político y económico. El informe Oxfam que se acaba de presentar es demoledor. Los 14 ultra ricos de nuestro país casi duplicaron sus fortunas de la pandemia para acá. Entonces sí estamos hablando de una concentración cada vez más acendrada del dinero y una pésima política de redistribución. Desde esa perspectiva, yo decía, hay dos grandes objetivos. Uno, abatir la desigualdad, y el otro, que no se ha planteado nunca como un objetivo estratégico de la política pública, de la política social, es reducir de manera muy significativa la muerte evitable. La muerte y la enfermedad evitable nos están costando cantidades gigantescas de dinero, pero sobre todo pérdidas de años de vida saludable para las personas y, por supuesto, el caso más dramático y triste, las muertes que no deben ser, aquellas que ocurren por diabetes, por hipertensión, por diferentes tipos de cáncer, y esa propuesta de reducir la muerte evitable no está incorporada en el tuétano, perdón por lo literal, pero no está en el tuétano de la política social y no está en la visión de las y los candidatos que están compitiendo por los cargos. Me parece que hacia allá deberíamos virar la discusión para salirnos de este debate de que si hay que darle 5 pesos más, 5 menos, de si bajarle la edad aquí o allá. Eso es ridículo desde mi perspectiva, porque no va al fondo del asunto. Abatir desigualdades y brechas, por un lado, y por el otro, evitar la muerte evitable, porque como lo decía el maestro Tonatiu, si algo contribuyó en los últimos años a reducir la pobreza no fueron los programas, sino el salario, los ingresos monetarios que se obtienen por el trabajo. Si eso es así, habría que entonces voltear la política hacia la creación de empleo digno en cantidad suficiente, por supuesto, para que todas y todos tengamos la cobertura de esto, ¿no? Sí, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en la parte final de este espacio. Tonatiu, a manera de conclusión, en un minuto, por favor, ¿qué debe hacer el próximo gobierno federal con los programas sociales? Mira, yo creo que deben de debe continuar la pensión de adultos mayores de 65 y más, debe de crecer sobre la inflación como se ha propuesto por la actual administración. Parece que una política social muy importante que la doctora Claudia Sheinbaum está proponiendo habla de becas universales. Una de los principales
motivos por lo que los estudiantes, niñas y niños dejan la escuela es precisamente por falta de recursos. Lo que está haciendo la doctora, y creo que va a ser la política más importante del siguiente sexenio, es plantear el bienestar compartido, y está planteando la educación como eje rector. Entonces me parece que hay que tomárselo muy serio, porque podríamos ser un país que tuviera becas para todas sus niñas y niños en cualquier parte de la República y en varios niveles educativos. Muchas gracias. Sí, Aurea Tlatoa, también la misma pregunta, ¿qué debe hacer el próximo gobierno federal con los programas sociales? En un minuto, por favor. Sí, claro, Juan Carlos. Pues mira, desde mi punto de vista sí es necesario repensar parte de los programas sociales que sobre todo no tienen incidencia dentro de la pobreza, ¿no? Que más bien atienden a otro tipo de elementos y que no abaten ni la pobreza ni la desigualdad, como lo decía Saúl en el módulo anterior, porque es importante, ¿no? Más allá de dar montos y transferencias monetarias, más bien que estas quizá puedan ser condicionadas para que se pueda dar un resultado un poquito más evolutivo. Y en ese sentido, poder así asegurar un poco más el bienestar de las personas, de la gente, de las familias, contribuir con políticas laborales, como bien se mencionaba, y sobre todo el enfoque de derechos. Es muy importante que, bueno, si bien se ha reducido la pobreza en términos de las líneas de bienestar, ¿no? de la canasta básica, pero pues no ha habido una real reducción de la pobreza en términos de carencias. 1 de cada 2 mexicanos sigue teniendo, no tiene seguridad social, ¿no? Ha aumentado muchísimo la carencia por acceso a servicios de salud. Entonces, sin estos elementos, es muy complicado que una persona pueda salir de la pobreza. Sí, Tonatiuh, bueno, gracias Tonatiuh, gracias Aurea. Saúl Arellano, concluimos con usted. Un minuto, ¿qué debe hacer la próxima presidenta o presidente con los programas sociales? Creo que en el corto plazo deberían mantenerse los programas. Sin estos mucha gente no tiene ni para comer, no tendría para ir al médico, no tendría para adquirir medicamentos. Creo que en ese sentido son muy importantes, pero creo que en el mediano plazo sí es urgente repensar esta política de transferencia de dinero, porque no hay nada más neoliberal que andar dando dinero. Es decir, el supuesto es heroico, damos dinero porque hay mercado y el mercado distribuye de manera justa, ¿no? Eso no se cumple aquí ni en ningún lugar. Entonces tendremos que pensar, por ejemplo, becas para niñas y niños, o mejor, escuelas, una poderosa estructura de un sistema educativo que incluya a todas las niñas y niños. Todavía tenemos